Bueno amigos, me acaban de pasar este proyecto que realmente merece la pena pegarle un ojo. Estamos hablando de una preventa de un token a un valor de solamente $1 el token. Y lo interesante que una vez listado en PancakeSwap vamos a poder venderlo directamente a $3. Esto puede ser una locura, realmente una oportunidad de hacer dinero. Vamos a analizar el proyecto a ver qué riesgo tenemos y si realmente es lo que parece. Bienvenidos a mi canal, Franlis, y en este caso vamos a hablar de este proyecto que promete hacernos multiplicar nuestra inversión, nuestro dinero. Vamos a hablar de Game Planet, estamos dentro de la página web, obviamente te dejo este enlace y todos los enlaces mencionados en el video en la descripción para que puedas acceder muy fácil. En este caso vamos a revisar este proyecto, vamos a ver la página web. Como ves, en lo primero que nos están marcando es que vamos a tener una preventa en 3 días, en el momento que estoy grabando este video, 3 días, 19 horas y 56 minutos, ok. Obviamente vas a entrar en el enlace y vas a ver cuánto tiempo falta para poder participar de la preventa. Dentro de lo que es Pixel vamos a encontrar toda la información que debemos revisar para saber bien dónde nos estamos metiendo. Yo estuve revisando, me lo pasó obviamente un usuario de mi comunidad y estoy viendo que lo están vendiendo a $1 aproximadamente, estaría vendiéndose el token dentro de lo que es la pre-sale. Obviamente es bastante caro, pero luego lo van a estar vendiendo a la salida, lo van a estar anunciando en PancakeSwap a $3 cada token, lo cual nos va a dar realmente un profit interesante para los que podamos participar de esta preventa. Y lo primero que vamos a encontrar es una breve descripción de qué se trata este proyecto. Básicamente te lo voy a resumir. Game Planet es un conjunto de desarrolladores que se están abocando para poder formar distintas herramientas para poder eliminar de alguna manera las estafas que tenemos en el mundo cripto. Estamos hablando de una empresa que va a certificar algunos proyectos con distintas herramientas para que nosotros podamos invertir o participar sin tener que estar cuidándonos, o al menos con confianza que detrás va a estar este proyecto resguardando nuestro capital. Obviamente te recomiendo que pases por este enlace que vemos acá, donde vamos a ver el white paper con toda la información que necesitamos leer y enterarnos antes de participar de esta preventa para saber dónde nos estamos metiendo. Realmente está muy completo, hablan de todas las herramientas que van a formar y cómo van a hacer este proyecto para que realmente sea un éxito y pueda lograr su cometido, que es acabar un poco con lo que son las estafas dentro del mundo cripto. Y hablando de herramientas, tenemos que saber que dentro de Game Planet vamos a contar con un Launchpad, ¿sí? Básicamente algo muy parecido a lo que es hoy Pixel, donde vamos a participar de esta preventa. Bueno, vamos a encontrar el propio dentro de lo que es Get Planet. Podemos hacer clic acá y podemos revisar ya todo lo desarrollado. Acá tenemos justamente algunos de los servicios que proponen, como KIC 2.0. Ahora lo vamos a revisar porque tiene algunas características diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy. También tenemos para poder hacer auditorías, para poder revisar lo que es white paper, podemos crear token. Todos estos servicios vamos a encontrar dentro de este proyecto, y obviamente que todo esto va a brindar una utilidad y una importancia diferente a lo que es este token, obviamente, ¿no? Acá ya tenemos algunos proyectos que tenemos para revisar cómo funciona la herramienta. Podemos darle clic acá y vamos a encontrar todo el detalle, encontramos videos, la información del proyecto. Básicamente es muy parecido a lo que es Pixel, pero obviamente con algunas mejoras para poder aportar valor a lo que es el mundo cripto de hoy. Y hay que tener en cuenta porque el token que vamos a estar comprando dentro de esta pre-sale, que ya se viene dentro de muy poco, va a tener voto dentro de lo que es el proyecto. Básicamente es el token de gobernanza. Acá lo dice, donde nos va a dar por poseer, por ser holder de este token, vamos a tener voz y voto dentro del proyecto y dentro de las decisiones más importantes del proyecto. Obviamente podemos conseguir más información. Si le damos clic acá, directamente nos va al apartado dentro del wallpaper con toda la información que debemos saber. Acá en este video lo que vamos a hacer un repasito por cada uno de estos ítems para que vos conozcas el proyecto, y obviamente antes de invertir o pensar en invertir, pasate por el wallpaper y
léete en detalle o bien participa de sus redes sociales que te las dejo en la descripción para poder sacarte cualquier duda que tengas sobre el proyecto. Hay que volver a recordar, aunque siempre lo decimos, que estos proyectos son de alto riesgo. Sabemos que los primeros que ingresamos a estos proyectos tenemos la posibilidad de hacer realmente multiplicar nuestra inversión, pero también corremos uno de los más riesgos porque somos los primeros en confiar en el proyecto. Vamos a seguir revisando un poquito la página web, luego vamos a pasar ya a la preventa, a revisar los aspectos de seguridad que nos proponen para participar de esta preventa, pero quiero contarles algunos de los servicios que proponen dentro de lo que es el Launchpad, que está muy bueno. Tienen lo que es el desarrollo de contratos inteligentes, el KIC 2.0, que como les decía hoy va a ser algo un poco más avanzado, no solamente verificar la persona que viene a hacer el KIC, sino también el entorno, y eso va a dar un poco más de seguridad seguramente. Y por otro lado tenemos la auditoría de contratos inteligentes, el desarrollo de páginas web en 2.0 y 3.0. También tenemos una empresa de marketing. Básicamente en lo que es GamePlanet vamos a poder traer un proyecto, sea cripto, sea en criptojuego, lo que sea, y ellos van a poder desarrollar desde la preventa del token hasta lo último dentro de lo que es el proyecto. Realmente interesante, por eso hay que ver la utilidad de este token, que no es para nada poco, ¿ok? Pero ahora los invito a que revisemos un poco la preventa para ver a dónde nos vamos a meter. Además es el tema de este video. Para eso voy a ir primero a lo que es el white paper y vamos a abrir donde dice Buy Token. Acá vamos a verificar los que le decía desde un principio. La preventa sí va a ser en Pixel y se va a hacer a $1 el token. Luego, cuando se liste ya para hacer el tradeo del token, va a estar a $3 en PancakeSwap. Obviamente que ahí va a haber gente que venda y demás. Hay que hacer un poco rápidos para poder ahí hacer nuestras ganancias o multiplicar obviamente nuestra inversión. Por otro lado, en temas de seguridad podemos hacer clic en el icono de Pixel y encontrarnos que con toda la explicación, básicamente todo el detalle de esta preventa. En principio tenemos auditoría, KIC y el detalle del Docs. Te invito a que lo revises en detalle para ver qué es lo que muestran y si realmente esto verifica, nos da alguna seguridad. Porque muchas veces básicamente ponen auditoría, pero hay que revisarla, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer en este video porque vamos a hacer un video muy largo. Por otro lado, vamos a saber que tenemos 600 BNB como venta total. Sería el soft cap, no, tenemos el soft cap, tenemos 150 BNB, que sería el mínimo que tienen que vender para cerrar la venta, y el hard cap serían 600 BNB. 150 BNB puede llegar a venderse tranquilamente últimamente con esta subida de lo que es el Bitcoin y demás. Hay un poco de capital que se está invirtiendo en distintos proyectos y realmente nos está sorprendiendo algunas preventas. Por eso estamos cazando un poco estas preventas de token y trayéndolas a la comunidad, porque realmente están funcionando bastante bien. Pero obvio, vuelvo a repetir que esto es súper riesgoso, no es para cualquiera. Si no estás en el tema, te recomiendo que te metas en sus redes sociales, averigües y lo trates con mucho cuidado, ¿ok? Les tengo que comentar que yo estuve revisando a ver si encontraba lo que es el vesting. No encontré nada del vesting, pero obviamente les dejo esa tarea para ustedes que van a investigar sobre el proyecto. Antes de invertir, obviamente pásense por sus redes y consulten esto del vesting a ver si hay o no, porque puede ser una trampita y después te encontrás con que no te dan todos los tokens a la hora de la salida y ahí sería un trago amargo. Y hasta acá llegó la información básica del proyecto GamePlanet para que vos empieces tu revisión, tu análisis y luego estés atento de la preventa. Y hablando de análisis y demás, te voy a dejar este video por acá arriba que seguramente te va a interesar porque tiene que ver con este tema de criptojuegos o criptoinversiones. Bye bye.